Alabado sea el Cordero de Dios. Qué bueno es el Señor. Agradecemos en esta mañana infinitamente a nuestro Padre Celestial por este día más que Él nos da de poder disfrutar de su presencia, de poder ver la luz del día, de poder respirar, de poder estar aquí. Amén, para así compartir una pequeña enseñanza, ¿verdad? Que en horas de la madrugada el Señor estuvo tratando conmigo, esperando de que sea de mucha bendición para su vida. Amén. Yo quiero que el que esté conectado ahí, por favor, me confirme si se está escuchando bien. Amén. Si se está escuchando bien. Amén. Por favor, dígame sí. Sí. Gracias, Jesús. Qué bueno es el Señor. ¿Alguien me puede confirmar ahí, por favor? Si se está escuchando bien la transmisión. Si no hay interrupción. Espero el comentario. Amén. Qué bueno es el Señor, hermano. Estamos más que agradecidos con nuestro Padre Celestial en este día. Aleluya. Usted y yo damos gloria al Eterno por lo bueno que ha sido. Amén. Quiero que mi hermano Carlos Jiménez me confirme si me está escuchando. Puede escribir amén, por favor, escribe amén. Si se está escuchando la transmisión, por favor. Le invito a todo el que está ahí, ¿verdad?, que se está conectando, por favor, de compartir esta pequeña transmisión, que no simplemente será de bendición para usted, sino también será de bendición para muchos. Amén, porque la palabra que se me fue entregada hoy, yo sé que será de mucha, pero de mucha bendición para todo aquel que le escuche. ¿Alguien me puede confirmar si me estoy escuchando, por favor? Si allá donde usted está puede escuchar. Aleluya. Qué bueno es el Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén. Dice José Antonio, amén. Se escucha. Alguien puede escribir, amén, se escucha. Aleluya. Qué bueno es el Señor. Hermano, estos son días, amén, donde nosotros tenemos que entrar cada día más a la presencia. Tenemos que entrar cada día más, amén, al lugar de adoración, al lugar de alabanza, para bendecir y adorar el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Son días difíciles, son días, amén, donde vemos tantas cosas. Aleluya. Amén. Me confirma si ahí se escucha mejor. Qué bueno, profeta. Amén. Dios bendiga a Víctor Manuel Ruiz ahí. Ahí me escucho mejor, qué bueno. Aleluya. Qué bueno es el Señor, iglesia. Amigo y hermano que está ahí en esta mañana de hoy. Qué mejor manjar, qué mejor desayuno que la palabra del Señor. Amén. Así que permanece en esta transmisión porque va a ser muy bendecido. Amén. Dios bendiga a mi hermano evangelista Víctor Manuel Ruiz López que está ahí. Dios te bendiga, guerrero del Señor. Amén. Mi respeto para ti. Amén. Gracias, Jesús de Nazaret. Queremos leer una porción de la palabra, hermano, en San Mateo, su capítulo 14, versículo 22. Para la gloria del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Amén.
Dice, enseguida Jesús obligó a sus discípulos a entrar en el barco e ir delante de él hasta la otra orilla del lago, entre tanto que él despedía a la multitud. Y despedida la multitud, él subió al monte apartado a orar. Y cuando fue la tarde día, estaba allí solo, y ya el barco estaba en medio del mar, atormentado de las ondas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vela de la noche, Jesús fue a ellos, andando sobre el mar, y los discípulos viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, fantasma es, dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús le habló, diciendo, confiad, yo soy, no tengáis miedo. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y él descendió, Pedro del barco, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Dios del cielo, en esta hora te damos gloria y honra, Señor, por tu santa y divina palabra, Dios amado. Reconociendo, Dios, que tuya es la gloria, tuya es el poder, tuya es la autoridad. Glorifícate, Dios, de manera especial, Señor. Una vez más te creemos a ti, Dios del cielo. Aleluya. Gracias, amado mío. Amén, 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 amén. Hermano, en este día de hoy yo quiero traer una pequeña reflexión, una pequeña enseñanza. Y yo quiero ponerle como título esta pequeña enseñanza. Amén. La intimidad va primero que el ministerio. Amén. La intimidad. Amén. Va primero que el ministerio. Qué bueno es el Señor. Yo quiero que hoy, amén, usted sea bendecido de manera especial. Porque en este día de hoy, hermano, el Espíritu me insta a hablar de lo que es la intimidad. Hablar de intimidad, hermano, es hablar primeramente de oración. Y la oración es lo que establece una relación entre el creyente y Dios. La oración es lo que va a traer a nuestra vida, amén, lo que hace falta. Cuando nosotros mantenemos un estándar de oración, amén, mantenemos o establecemos una relación con nuestro Padre Celestial. Y hablar de oración, hermano, podríamos coger como papel principal, amén, o como modelo a seguir nuestro Señor Jesucristo. Amén. Miren, la Biblia enseña en muchas ocasiones cómo Jesús se movía a diferentes lugares, amén, a diferentes aldeas o regiones. Y si usted nota algo, en todo lugar que Jesús se movió, amén, a hacer la obra del Señor, siempre Jesús encontraba un lugar donde hablar con su Padre. En pocas palabras, Jesús, sin importar el lugar donde estaba, amén, siempre él sacaba un espacio para hablar con su Padre. Jesús siempre hacía una plataforma, amén, hacía un lugar secreto, sin importar dónde él se encontraba. Amén. Y esto es muy importante en la vida del creyente, que no importa los lejos que tú puedes estar, no importa que esté en casa, no importa que esté en un lugar público, no importa que esté en el trabajo. Es muy importante que donde te encuentres siempre tenga un lugar aparte donde hablar con Dios. Amén, porque algo que tenía nuestro Señor Jesucristo cuando anduvo en la tierra, y era que Él nunca negoció su momento de intimidad con su Padre, o nunca mezcló ese momento con lo natural o con el ministerio. Jesús, escuchen bien, Jesús podía operar en dimensiones diferentes todos los días. Hoy Jesús podía hacer milagros, hoy Jesús podía hacer sanidad, o mañana podía hacer
otra manifestación del Espíritu. Amén. Había variación en el ministerio de Jesús, pero nunca hubo variación en cuanto a su relación con Dios. Amén. Entonces, esto nos enseña, hermano, que la oración juega un punto esencial en la vida del creyente. ¿Por qué? Porque Jesús, amén, no simplemente oraba, sino que también incitaba a los discípulos a que los discípulos oraran. Cuando usted comienza a analizar la Biblia, usted puede ver a un Jesús, escuchen esto, usted puede ver a un Jesús que no simplemente se preocupaba por su vida espiritual, sino que tenía la capacidad de preocuparse por los demás. Amén. Jesús nunca se preocupó para que sus discípulos fueran apóstoles. Usted se nota en las escrituras, Jesús nunca enfatizó en sus discípulos diciéndole, ustedes tienen que ser apóstoles, ustedes tienen que hablar lengua, ustedes tienen que sacar demonios fuera. Y le dijo, no, ustedes tienen que tener el manto profético. No, Jesús nunca se preocupó en cuanto a eso. Jesús, amén, una de las formas que Jesús se preocupaba para con sus discípulos siempre fue la oración. Esa era la preocupación de Jesús para con ellos. Por eso usted ve que en muchas ocasiones o en varias ocasiones Jesús enfatizaba en ellos de que tenían que orar, de que tenían que velar para que no cayeran en tentación. Esa era la preocupación de Jesús para con ellos. Amén. Porque Jesús, amén, sabía que de la única forma que alguien podía mantenerse de pie, primeramente Dios, era por medio de la oración, porque cuando usted ora, usted establece un orden en el mundo espiritual o establece una relación con su Padre. Y cuando usted habla con su Padre, usted pasa a ser amigo de Él. Amén. Entonces Jesús sabía que sin importar lo mucho que ellos podían ser usados, sin importar lo grande que fuera el ministerio de ellos, ellos necesitaban hacer una plataforma, amén, un lugar de oración, porque de la única forma que ellos hubiesen vencido era por medio de la oración. Por eso el tema de esta mañana es la intimidad va primero que la oración. Por eso cuando usted estudia las escrituras, usted puede notar algo muy esencial, algo muy importante, y es que Jesús, antes de ejercer el ministerio, amén, quiero que los que estén ahí conectados, por favor, comparte este video, por favor. Jesús, antes de ejercer el ministerio, ¿verdad? Antes de Jesús hacer prodigios, señales, milagros, amén, evidencia del poder de Dios sobre la faz de la tierra, primeramente Jesús tuvo que entrar, amén, en el secreto. Primeramente Jesús tuvo que entrar en el cuarto de la intimidad. Amén. La Biblia dice que Jesús, amén, ayunó 40 días y 40 noches. Si usted nota, todavía la Biblia no iba registrado el primer milagro de Jesús. Jesús entendía que de la única forma que él podía ejercer o tener un ministerio exitoso en la tierra era por medio de la intimidad con su Padre, era por medio de un diálogo, porque lo único que te puede conectar a Dios, lo único que te puede conectar al cielo es la oración, es por medio de la oración, amén, porque la oración es lo que te permite tener acceso al cielo. Entonces, Jesús entendió que de la única forma que él podía, amén, mantener esa conexión desde la tierra con su Padre era por medio de la oración. Por eso usted nota que Jesús en muchas ocasiones, hermano, amén, después de hacer milagros, se iba al monte a orar, se iba a un lugar aparte a orar. Por eso la Biblia dice, amén, que Jesús se levantaba desde temprano, casi de noche, amén, y se iba sola a orar. ¿A dónde? Al monte, a hablar con su Padre. Por eso Jesús tuvo que hacer una preparación. Para todo en la vida se necesita una preparación. Hay que ser capacitado por medio de la oración. Jesús entró, amén, primeramente en una dimensión de intimidad con su Padre. Y cuando usted entra en ese nivel, cuando usted entra en ese lugar, amén, usted recibe instrucciones. Amén, usted es instruido, usted es guiado, usted es movido por el Espíritu Santo. Por eso Jesús, todo lo que hacía
era porque ya se le había sido revelado. Cuando Jesús se movía a un lugar, era porque ya en medio de su oración, en su momento de oración, ya el Padre se lo había revelado. Entonces, esto es muy importante. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tu oración, amén, tu oración va a provocar de que los cielos se abran. Amén. A su nombre sea toda la gloria. Proseguimos. Eh, ¿Por qué hablar? ¿Por qué hablar de la intimidad? Porque hoy en día conocemos o vemos muchos ministerios grandes, poderosos, pero han amado más el ministerio, han amado más la fama, han amado más, amén, el que dirán que la intimidad. Y algo que he aprendido en estos caminos, que si hoy somos lo que somos, que si hoy, ¿verdad? Dios nos ha dado nombre, que si hoy usted es usado por Dios, fue porque en un momento determinado usted entró en la intimidad. Fue porque en un momento determinado usted estableció un momento de oración con el Padre. Entonces, nuestro ministerio es definido por el tiempo que usted pase hablando con Dios. Porque de la única manera que un ministerio puede ser exitoso, de la única manera que un ministerio puede fluir en milagro, liberación, es cuando usted establece una relación por medio de la oración con su Padre. Amén. Amén. Entonces, entremos en lo que es la intimidad. Si queremos recibir cosas secretas del Padre, entonces tendremos que entrar al cuarto secreto donde Él habita, a donde Él está. Amén. Y ahí nosotros recibiremos instrucciones. Mire, la Biblia enseña en una ocasión que el profeta Elías se turba por causa del mensaje que le envió Jezabel. Usted conoce la historia. Dice que el profeta salió turbado. Estaba tan turbado que dice que debajo del enebro de este árbol, dice que él mismo le dice, Señor, quítame la vida. ¿Acaso soy mejor yo que mi padre? A donde quiero llevarle es que el profeta Elías estaba pasando un momento tan difícil, un momento tan crucial en su vida, que él prefirió morirse en ese momento. O sea, el proceso o la dificultad o la batalla mentalmente que estaba peleando Elías era muy fuerte. Hermano, cuando usted llega al extremo, Dios no libra a todo de que usted prefiere estar muerto que estar vivo, porque es una guerra muy fuerte, hermano. Pero me llama mucho la atención que Elías, ¿verdad?, sale corriendo. Pero Elías no sale corriendo a Jezabel. El Señor me mostró algo muy poderoso aquí. Elías sale corriendo a donde está Dios. A donde está Dios. Aleluya. Dice que llega allá al monte Carmelo. Escuchen bien, ¿a dónde era que Elías hablaba con Dios? Porque Elías tenía un lugar específico, amén, un lugar específico donde Dios le hablaba, donde Dios se le revelaba. Entonces Elías no le corre a Jezabel, sino corre a donde está Dios. Por eso en tus guerras, en tus batallas, en tu momento cuando tú sientes que el ministerio quiere detenerse, en el momento cuando tú entiendes que el ministerio no está fluyendo, es porque tiene que correr a donde está Dios, tiene que correr a la intimidad con el Padre. Cuando tú ves que la iglesia no está fluyendo bien, amén, cuando tú ves que no hay manifestación, a veces como que a veces la iglesia se pone como dura para recibir la unción, como que todo se cierra. Amén, ese es el momento donde la iglesia tiene que encerrarse en oración, amén, para romper los parámetros, los límites, amén, que detienen de que la unción fluya. Porque en todo esto, hermano, hay guerra, hay batalla, amén, hay contratiempos que tratan de detener lo que ya Dios puso a fluir. Por eso la iglesia vive peleando constantemente, amén, en el mundo de los espíritus, porque los espíritus, Señor los reprenda, ellos luchan para que usted y yo
amén, no podamos ver más allá de lo que Dios quiere que nosotros veamos. O luchan constantemente para que usted no sea bendecido. Proseguimos aquí, ese otro tema, amén, que vamos a estar hablando en otra ocasión. Elías entra en el lugar del encuentro con su padre. ¿Qué le digo con esto? Amén, que en tus momentos fuertes tú tienes que correr a donde está Dios, el lugar de intimidad, y que Jesús nos lo enseñó. Cada vez que Jesús, amén, sentía de que el enemigo quería detenerlo, cada vez que él sentía en su alma angustia, tristeza, Jesús corría al lugar del encuentro con su Padre. Amén. Y allá Jesús hablaba con él y era fortalecido, era guiado y recibía nuevas instrucciones. Aquí quiero llegar. Elías llega con una depresión muy grande, muy depresivo a aquel lugar. Cuando cuando Elías llega a aquel lugar muy depresivo, muy cansado, muy agotado, muy oprimido, allá usted conoce la historia de qué forma Dios se le manifiesta a Elías. Usted sabe que se le manifestó como viento, como terremoto, como remolino. Pero dice que cuando vino por última vez, vino en el siglo apacible. Y dice que ahí estaba Dios. Dios es experto en venir a nuestra vida como siglo apacible en el momento cuando más lo necesitamos. En el momento cuando hay tormentas, hay diluvio, disturbio en nuestra vida, entonces Él es capaz de entrar como siglo apacible, amén, y calmar nuestra tempestad. Dios le está dando a entender que a pesar de que Él está en un disturbio muy grande, está pasando uno de sus peores momentos, Dios mantiene su estándar, Dios mantiene su posición. Y es muy importante saber esto, porque a veces nosotros, hermanos, sentimos como que todo se nos va arriba. Pero si usted nota, Dios siempre va a mantener su posición. Dios se le revela a Elías en el siglo apacible, dándole a entender, aunque tú estés en tormenta, yo mantengo mi posición. Y algo me llama la atención, y es que cuando Dios se le manifiesta en el siglo apacible, amén, inmediatamente Elías entra en esta dimensión y recibe paz. Esto es lo que pasa cuando tú vienes a la presencia, a la intimidad, quizás turbado, atormentado, tú entras en ese silbo apacible. Y el silbo apacible es lo que te va a dar la confianza, la seguridad, amén, de seguir hacia adelante, firme, con paso firme. Entonces noten esto, Elías entra depresivo. Elías entra en un momento muy difícil de su vida, crucial. Pero cuando Elías entra ya al secreto, la intimidad, entonces sale fortalecido. Número uno, es fortalecido. Sale con nueva visión, con nueva instrucción. Amén. Sale con un poder mayor, con una visión mayor. Entonces, vemos un Elías que no es el mismo cuando entró que cuando salió. Elías entró al secreto, amén, muy cargado, pero ahora cuando sale, no sale cargado de problemas, de dificultad, sino sale cargado de una palabra. Amén. Eso es lo que pasa cuando usted y yo entramos a ese mover. Aleluya. Elías no salió como entró, sino que salió fortalecido. Y yo invito a alguien aquí que tiene que entrar a la presencia, tiene que entrar al lugar de reposo. Amén. No puedes perder tu intimidad con Dios. Tu intimidad con Dios vale más que el ministerio, vale más que la fama, que el dinero, hermano. Por eso Jesús rechazó riqueza, Jesús rechazó fama. Jesús, amén, llegó un momento determinado que dejó aparte el ministerio para irse a orar. Por eso usted estudia las Escrituras. Escuchen bien esto, usted estudia las Escrituras y usted ve cómo Jesús tiene la capacidad, amén, o tiene la necesidad, amén, porque en Jesús se manifestaba algo, quiero que usted lo entienda.
En Jesús se manifestaba una necesidad siempre de que tenía que orar. Y eso es muy importante, hermano, en la vida del creyente. De que esa necesidad siempre esté ahí. Como usted le da necesidad de bañarse, como le da necesidad de dormir, de comer. Amén. Asimismo tiene que haber una necesidad en nosotros de orar. Amén. Una necesidad de orar. Que no sea obligado, sino que esa necesidad esté ahí. Que usted entiende que cuando usted no ora, usted necesita saciarse de la oración. Y Jesús, en ese momento, después de satisfacer una necesidad, satisfacer la necesidad del pueblo, amén, de hacer milagro en ellos, de darle alimento, amén, porque Jesús podía manejar el ministerio, amén, y hacerlo fluir a la misma vez completo. Después de Jesús alimentarlo, escuchen bien esto, después de Jesús alimentarlo, ¿qué acontece? Gracias, Jesús. Déjenme por aquí. Después de Jesús alimentarlo, alguien me dice, ¿qué pasa? Aleluya. Aquí estamos. Ay, ay, ay. Disculpe la interrupción ahí, ¿verdad? Pero proseguimos, hermano. Jesús inmediatamente hace lo siguiente. Él entiende que se está acercando el tiempo el cual su padre quiere hablar con él y él quiere hablar con su padre. Jesús entiende que el tiempo de oración es un tiempo único, un tiempo crucial en su vida. Jesús toma la decisión inmediatamente, toma a sus discípulos, los despide, oh gloria al Señor, en pocas palabras le da una orden y dice que los manda al otro lado, y después dice que le dice a la multitud, amén, y comienza a despedir la multitud también. Vemos a un Jesús, hermano, que tenía la capacidad de despedir una multitud de 5,000 o 10,000 personas simplemente para irse a orar. Es tremendo esto, hermano, el único predicador en la historia. Es como usted tener un estadio lleno esperando, y de repente usted dice, hoy no voy a predicar, el Señor me está llamando, despidan toda esa gente porque voy a orar. Jesús, hermano, caminaba en estos niveles porque Jesús amó más la intimidad que el ministerio, porque Jesús entendía que si el ministerio fluía era por medio de la intimidad, por medio de su Padre que estaba en los cielos. Oh, gloria al Señor. Por eso usted y yo no podemos perder la conexión con el cielo, porque si pierde la conexión con el cielo, entonces va a perder la conexión terrenal. Porque lo que te conecta a los milagros aquí en la tierra, lo que te conecta a la señal y los prodigios, es la conexión que usted y yo tenemos con el cielo. A su nombre sea toda la gloria. Entonces proseguimos. Jesús te pide la multitud y dice que estando allí solo, de noche, dice que lo dejaron solo. Y allí Jesús oraba con su Padre. Y dice que a la cuarta vigilia de la noche, de eso de 3 de la madrugada a 6 de la mañana, dice que Jesús se levanta enseguida. Escuchen bien. Porque sus discípulos, amén, sus discípulos estaban ¿en qué? En peligro. Porque dice el versículo 24, y ya el barco estaba en medio del mar, porque el viento le era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús fue hacia ellos, andando sobre el mar. Quiero compartir algo con usted. Amén. El por qué los discípulos
no pudieron avanzar en medio de esa tormenta, en medio de aquellos fuertes vientos, de aquellas fuertes olas. ¿Por qué los discípulos no pudieron avanzar? Escuchen esto, hermano. Los discípulos de otra forma no podían vencer en ese momento. ¿Por qué? Porque es imposible que tú, estando en lo natural, puedas atacar lo sobrenatural. Los discípulos están dentro de la barca. Cuando usted analiza, la barca es hecha de mano humana. O sea, la barca era el lugar donde Jesús se trasladaba a los lugares. La barca representa el ministerio. O sea, la barca tiene que ver con lo natural. Entonces, los discípulos están dentro de lo natural y quieren vencer algo sobrenatural. Y es imposible que usted y yo combatamos el mundo de las tinieblas habitando lo natural. Por eso los discípulos, en medio de esa tormenta, hermanos, por más que ellos remaban, no podían avanzar. Pero me llama mucho la atención de esto, y es que los discípulos, a pesar de que están abatidos, están cansados, amén, nunca dejaron de remar. Oh, gloria al Señor. Así yo veo personas, amén, que están pasando momentos difíciles, pero aún siguen remando. Y yo vengo a decirte hoy que no te detengas, sigue remando. Te sientes fatigado, cansado, pero sigue remando, que todo se fue abajo. Sigue remando, no te canses. Si te cansaste, aún sigues remando. Sigue remando. Amén. Oh, gloria al Señor. Dice la Biblia que ellos remaban, pero no podían avanzar. Amén. Pero me llama mucho la atención que Jesús ve de lejos cómo los vientos le es contrario a ellos para poder avanzar. Noten esto, ellos iban a una distancia muy lejos ya y estaba de noche, más humanamente Jesús no lo podía ver. Lo que Jesús en esta ocasión ve es por el Espíritu, porque el Espíritu se lo revela. Amén, porque cuando usted mantiene una relación con el Padre, el Señor lo pone a ver detrás de la pared y escuchar detrás de la pared. Jesús puede ver, por eso Jesús es guiado por el Espíritu. Jesús está orando, pero recibe instrucciones, le dice, los discípulos están en problema. Entonces Jesús sale al rescate de ellos. Amén. Entonces, noten esto, lo que a los discípulos le está haciendo la guerra, lo que a los discípulos lo está deteniendo, Jesús lo toma como plataforma, como camino para llegar a donde están ellos. Y aquí quiero llegar, porque quizás muchos digan, eso fue Jesús. No, hermano, el mismo Jesús dijo, cosas mayores harán en mi nombre. A donde quiero llegar es, hermano, es que, ¿por qué Jesús caminó sobre lo que le hacía la guerra a los discípulos? Claramente está, hermano. Jesús viene de el cuarto de oración. Jesús viene de 5, 6, 7 horas de oración, hermano. Jesús está lleno del Espíritu. Totalmente, hermano, el Espíritu tomó posesión del cuerpo de Jesús. Había una llenura del poder de Dios. Y cuando usted está con esa llenura del poder de Dios, escuchen bien, cuando usted está bajo esa llenura del poder de Dios, hermano, eres guiado por el Espíritu. Las barreras y los límites, hermano, son quitados inmediatamente. Entonces Jesús comienza a caminar sobre el mar. Comienza a caminar sobre el mar. Oh, mi alma alaba la gloria de Dios. Oh, mi alma bendice la gloria. Jesús va a comenzar a caminar sobre tus dificultades. Yo creo que usted recibe esta palabra. Jesús va a comenzar a caminar sobre aquello que te detiene. Oh, Jesús vino a traer una enseñanza hoy aquí, que lo que por mucho tiempo te ha detenido,
que lo que por mucho tiempo ha atajado tus bendiciones, Jesús va a comenzar a caminar sobre eso. Jesús te va a enseñar que tú también puedes caminar. Por eso, Maluja, Masandara, Bacaya, Soja, yo siento una gloria poderosa. Jesús comienza a caminar sobre lo que le está haciendo la guerra a los discípulos. Entonces me llama mucho la atención y es que los discípulos no pueden combatir lo que se está moviendo en lo natural porque ellos están en la barca, en algo natural. Yo vengo a incitar a alguien hoy aquí que tiene que salir de la barca, sal de lo natural. Oh, gloria al Señor, y comienza a caminar en lo sobrenatural de Dios. Los discípulos, el viento le era contrario porque ellos trataron de combatir algo sobrenatural con lo natural y es imposible. Pero seguían remando. Me llama mucho la atención que ahora Jesús comienza a caminar por encima del mar. Comienza a caminar por el mar, paso a paso, para llegar donde están ellos. Hermano, la intimidad va primero que el ministerio. Cuando usted mantiene una relación con el Padre, lo que para muchos será un problema, para ti será un camino de bendición para bendecir a otros. Mi alma alaba su gloria en esta hora. Noten esto, que Jesús viene en una dimensión muy elevada. Los discípulos ven de lejos, inmediatamente dicen es un fantasma. Aquí quiero explicar algo muy fuerte, hermano, porque lo natural nunca va a poder discernir lo sobrenatural. Por eso hay personas que nunca van a entender el propósito de Dios en tu vida. ¿Por qué? Porque no caminan sobre donde tú estás caminando. Los discípulos desconocen a Jesús porque ellos simplemente conocen el Jesús que camina sobre la tierra, pero no conocen el Jesús que camina sobre el mar, en lo sobrenatural. Y yo veo por el Espíritu que Dios se le va a manifestar a muchos. Que el Dios que tú le sirves no simplemente es el Dios que camina sobre la tierra, es el Dios que camina sobre el mar. Para Él no hay nada imposible, Jabasama. Para Él no hay nada imposible. Los discípulos dicen, es un fantasma, se asustan. Yo vengo a hablar con alguien aquí que tiene que entender que no es un fantasma. Ese que tú crees que es un fantasma se llama Jesús de Nazaret. Se llama Jesús. Y Él ha venido hacia ti no para condenarte, no para hacerte daño, sino para ayudarte. Jesús tuvo que decirle, no temáis. Yo no vengo a ustedes para hacerle daño. Confiar soy yo. No soy un fantasma, soy yo, soy Jesús. Es Jesús que va hacia donde está tú. Es Jesús que va hacia donde está tu problema. Es Jesús que va hacia donde están tus dificultades. ¿Cuántas personas están confundiendo la manifestación de Dios como fantasma? Como un terror, hermano. Como algo desordenado donde Dios lo que está haciendo es algo poderoso. Por eso hay personas que han cerrado la puerta de su milagro. ¿Sabe por qué? Porque han confundido a Jesús con un fantasma. Abasomia, aleja basa, papá. Padre, gracias. Oro por Marielos Díaz Osorio. Ella dice por Chacón, está en condiciones graves, cuidados intensivos del COVID. Manuel Comanduelo, Poche Pracandarabacá. Escucha bien, Osorio. Bajo esta dimensión que estoy, yo declaro en el nombre de Jesús que el mismo Jesús que caminó sobre el mar va hacia donde está tu hermano ahora, o tu esposo. Jesús camina hacia donde está tu esposo en ese lugar intensivo y le toca y le sana en el nombre de Jesús de Nazaret. Por el poder de la palabra, sello ese milagro. Ahora, confiar. Escucha bien.
Confiar, mujer. Confiar que no es un fantasma en Jesús que va camino a donde está tu esposo en ese cuidado intensivo. Yo declaro vida desde este lugar sobre él. Declaro sanidad sobre él en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Todo el que está ahí puede escribir su petición, que vamos a estar orando, hermano. Aprovechar esta mañana para así declarar palabra de bendición para su vida, para que hoy, este día y el fin de año, ¿verdad? Los días que nos quedan de este año sea de gran bendición y que Dios venga preparando nuevas plataformas. Amén. Nuevo recto para este 2021. Amén. Aleluya. Y noten esto, hermano. En la barca habían 12, pero solo uno se atrevió a poner un pie fuera de la barca. El único que se atrevió a decir, si eres tú, di que yo vaya a ti. ¿Cuántas personas estamos metidos dentro de la barca? Dentro de lo natural, dentro del confort. Que si lo hago o no lo hago. Que si es Dios o no es Dios. Me llama mucho la atención que Pedro obedeció la voz de Dios. Y de los 12 solo uno salió. Y te voy a decir algo. Ese uno puede ser tú en este día. Yo te invito a que salgas de la barca. Yo te invito a que camines sobre lo natural. Yo te invito en esta hora a que te atrevas a rectar lo natural en esta hora. No hay límite para todo aquel que camine en el Espíritu. Pedro salió caminando. Quiero que usted escuche esto. No fue nadando, fue caminando. Aleluya. La Biblia dice que Pedro en un momento determinado se estaba hundiendo. Pero el Espíritu me reveló algo muy fuerte. No importa cuántas veces te esté hundiendo. Lo que importa fue que saliste hacia donde está Jesús. Pedro salió hacia donde está Jesús. O sea que todo lo que tú hagas, todo tu caminar, todo tu pensar, que esté relacionado hacia donde está Jesús. Pedro se estaba hundiendo, pero él iba hacia donde estaba Jesús. Hoy te digo, pon tu mirada en el Maestro. Camina hacia donde está Jesús. Amén. Porque Él te va a garantizar que en tu momento de debilidad, Él te va a extender su mano para fortalecerte, para guiarte, para ayudarte. Amén. Amén. Hablar de un Pedro es hablar de un Pedro que se atrevió a caminar. Y no simplemente esto, sino que aun cuando se estaba hundiendo, también se atrevió a llamar a Jesús, a llamar al Maestro. Cada vez que te sientas de que la tempestad te está ahogando, asfixiando, llama al Maestro. Clámame a mí, dice el Señor, que yo te voy a responder. Clámale. Nakuma Handa, Paua Shaba, Clámale a Él que Él te va a responder. Te enseñará cosas grandes y ocultas que tú no conoces, pero tienes que clamar a Él. Pero hablar de aquel Pedro que se estaba hundiendo es hablar de aquel Pedro que Jesús le extendió su mano y lo levantó. Hablar de ese Pedro que volvió a caminar de nuevo. Pero en esta ocasión no caminó solo, sino que caminó con Jesús. Camina con Él en este día. Que todo tu caminar sean acompañados, todos tus pasos sean acompañados por Jehová Dios de los ejércitos. Amén. Recuerda esta palabra. La intimidad va primero que el ministerio. Así que busquemos a Dios, hermano. Busquémoslo. Dios me le bendiga y Dios me le guarde. Amén. Todo el que pueda puede dejar su petición ahí, que vamos a estar orando, hermano. Amén. Bendiciones de lo alto. Recuerde que como quiera Cristo viene y nada lo detiene.